Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. La leyenda del el incidente del Paso Dyatlov, 1959. ¿Te atreverías a cortar tu propia tienda desde dentro, en mitad de la noche, cuando el termómetro marca 30 grados bajo cero, y huir descalzo hacia la oscuridad? Escucha el viento, no es un viento cualquiera. Es el que baja por las laderas desnudas del norte de los montes Urales, golpeando la nieve endurecida como si afinara un instrumento invisible. Estamos a finales de enero de 1959. La Unión Soviética vibra con discursos de progreso, fábricas humeantes y mapas rojos extendiéndose hacia el Ártico. Pero aquí arriba, en la vertiente oriental de una montaña que los mansi llaman Golat Syakhl, la montaña de la muerte, no hay discursos. Solo un horizonte blanco, sin árboles, donde el cielo parece una plancha de acero. Cierra los ojos un momento. Siente cómo el aire te raspa la garganta. Huele a resina congelada, a lana húmeda, a queroseno. Bajo tus botas, la nieve cruje como vidrio molido. En enero de ese año, 10 jóvenes del Instituto Politécnico de los Urales partieron desde Sverdlovsk, la actual Ekaterimburgo, con un objetivo preciso: obtener el certificado de esquí de nivel 3, la máxima categoría de expedición invernal. Eran estudiantes y graduados, ingenieros en formación. Soñaban con mapas, brújulas y cumbres conquistadas. No buscaban leyendas. El líder era Igor Dyatlov, 23 años, delgado, rostro afilado, mirada serena. Tocaba la mandolina en las veladas universitarias y dibujaba esquemas eléctricos con una pulcritud obsesiva. Caminaba erguido, como si el frío no pudiera doblarlo. Sus compañeros confiaban en él porque sabía calcular riesgos y porque jamás fingía seguridad cuando no la tenía. Con él iban Zinaida Kolmogorova, vivaz y directa, Yuri Doroshenko, corpulento, cejas espesas, Lyudmila Dubinina, decidida, con un carácter que no retrocedía ante nadie, Rustem Slobodin, corredor, disciplinado, y otros más, cada uno con su historia cosida a la mochila. Partieron en tren el 23 de enero. Desde Sverdlovsk viajaron hasta Ivdel. Luego, en camión, alcanzaron el asentamiento maderero conocido como Segundo Norte. El 27 de enero iniciaron la travesía a pie y en esquís. Uno de ellos, Yuri Yudin, regresó por un dolor agudo en la espalda. 9 continuaron. 9 figuras avanzando sobre una llanura blanca interminable. En sus diarios, sí, llevaban diarios y cámaras fotográficas, anotaban bromas, canciones, pequeños conflictos por el ritmo de marcha. Se fotografiaban riendo, con mejillas rojas y gorros de lana. No eran imprudentes, conocían el protocolo, sabían construir refugios, medir pendientes, leer el cielo. El 1 de febrero, según los últimos registros, ascendieron hacia la ladera del Golat Syakhl. El clima empeoró. El viento lateral arrastraba la nieve formando remolinos que borraban huellas en minutos. Decidieron montar la tienda en una pendiente expuesta, a unos 1079 metros de altitud. ¿Por qué allí? ¿Por qué no descender al bosque cercano, donde los abetos ofrecían protección? Imagínalos clavando los esquís en la nieve como anclas, tensando la lona, enterrando provisiones bajo el hielo. Dentro, el vapor de sus respiraciones empañaba la tela. Afuera, el viento no dejaba de gemir. Esa noche escribieron las últimas líneas, ajustaron botas, se acomodaron hombro con hombro, y entonces algo ocurrió. Escucha, un crujido, no de ramas. No de pasos, algo más profundo, como si la montaña respirara. La tela no estaba rasgada por el viento. Cuando el equipo de rescate llegó el 26 de febrero de 1959,
Tras semanas de búsqueda iniciada porque el grupo no regresó a Sverdlovsk el 12 de febrero como habían prometido, encontraron la tienda semienterrada en la ladera del Yolat Siagl. No estaba arrancada, no estaba volcada, estaba cortada desde dentro. Imagina a los rescatistas, estudiantes voluntarios primero, luego soldados, luego hombres del Ministerio del Interior. Avanzaban con esquís, sondas y perros. El cielo era una lámina gris. El viento seguía empujando nieve como si quisiera borrar cualquier rastro humano. Uno de ellos se arrodilla junto a la lona endurecida, pasa la mano por la abertura irregular. No es un desgarrón limpio, son cortes múltiples hechos con cuchillo. Desde el interior hacia afuera. ¿Por qué alguien saldría así? ¿Por qué no usar la entrada? Dentro de la tienda quedaron las botas alineadas, abrigos pesados, guantes, comida, cámaras, diarios. Las mochilas estaban casi intactas. Había pan, tocino, azúcar, incluso dinero. No fue un saqueo. No fue una huida planificada. Las huellas en la nieve, aún visibles antes de que el viento las borrara del todo, descendían en dirección al bosque, a 1,5 kilómetros cuesta abajo. No eran pisadas caóticas, no eran carreras desordenadas, eran pasos humanos, algunos descalzos, otros solo con calcetines. Descalzos, a 30 grados bajo cero. Sigue esas huellas conmigo. El bosque aparece como una línea oscura en el horizonte blanco. Abetos retorcidos, corteza agrietada, olor a resina congelada. El silencio allí no es vacío, cruje. Cada rama parece tensarse bajo el peso del hielo. Bajo un gran cedro siberiano, los rescatistas encontraron los primeros cuerpos, Yuri Doroshenko y Yuri Krivonichenko. Estaban cerca de los restos de una fogata. Habían intentado encender fuego con ramas arrancadas del árbol. Algunas estaban partidas a más de 5 metros de altura, como si alguien hubiera trepado desesperadamente. Escucha el chisporroteo imaginario de ese fuego débil. Imagínalos frotándose las manos, respirando humo, mirando hacia la ladera donde quedó la tienda. Sus cuerpos estaban en ropa interior, piel violácea, manos ennegrecidas por quemaduras superficiales, señales de haber intentado mantenerse con vida. Entre el cedro y la tienda, a diferentes distancias, aparecieron 3 más: Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, caídos como si regresaran cuesta arriba, como si hubieran intentado volver. Dyatlov yacía boca arriba, un brazo extendido hacia el bosque, su chaqueta abierta. En su rostro, la expresión no es de pánico congelado, sino de esfuerzo, de alguien que camina hasta que el cuerpo ya no responde. Zinaida estaba más cerca del bosque, el cabello pegado al hielo. Slobodin presentaba una pequeña fractura en el cráneo, no suficiente, según los primeros informes, para causar la muerte inmediata. ¿Qué los hizo salir así? ¿Qué amenaza supera el instinto básico de abrigarse? Los primeros 5 cuerpos se atribuyeron a hipotermia. El frío extremo puede confundir, desorientar, hacer que una persona se desvista en lo que se conoce como desnudez paradójica. El cuerpo, al colapsar, envía señales erróneas de calor. Pero eso no explicaba a los otros 4, porque faltaban 4. Y el deshielo aún no había revelado lo que la quebrada ocultaba bajo metros de nieve compacta. La montaña guardaba algo más. Y cuando la nieve cediera en mayo, lo que aparecería no se parecería a una simple congelación. La nieve empezó a ceder en mayo. El deshielo en los Urales no llega con delicadeza. Rompe, arrastra, revela. Bajo capas compactadas por tormentas sucesivas, en una quebrada a unos 75 metros del cedro, los rescatistas detectaron algo oscuro entre el hielo. Usaron sondas, luego palas, luego manos. 4 cuerpos emergieron del lecho helado del arroyo. Escucha el golpe seco de la pala contra algo que no es piedra. Lyudmila Dubinina apareció primero.
Estaba mejor vestida que los otros. Llevaba prendas que pertenecían a sus compañeros, como si alguien hubiese redistribuido la ropa para proteger a los más débiles. Sobre su torso, la nieve había formado una bóveda compacta, casi como cemento. Los informes forenses describieron fracturas torácicas múltiples, bilaterales. La fuerza necesaria para producirla se comparó con el impacto de un automóvil a gran velocidad, sin heridas externas proporcionales, sin señales de lucha evidente. ¿Cómo se fracturan costillas así, sin un choque visible? A su lado estaban Semyon Zolotaryov, de 38 años, el mayor del grupo, veterano de guerra, corpulento, con tatuajes en los brazos; Alexander Kolevatov, reservado estudiante de física nuclear; y Nikolai Thibault-Brignol, alto, atlético. Thibault-Brignol tenía una fractura craneal extensa. Zolotaryov presentaba lesiones internas graves en el pecho. Kolevatov mostraba daños menos espectaculares, pero su cuello y cabeza contaban una historia de presión violenta. Y Lyudmila. Detente un segundo. A Lyudmila le faltaba la lengua, también partes de los labios y tejidos blandos del rostro. Sus ojos no estaban. Cuando escuchas eso, ¿qué imaginas? Un ataque, una mutilación deliberada, algo que acecha en la oscuridad. Los forenses señalaron que la exposición prolongada al agua corriente bajo el hielo, junto con la actividad de pequeños animales, puede producir pérdida de tejidos blandos. En un arroyo, incluso congelado, el movimiento erosiona. La naturaleza no es delicada, pero imagina al investigador frente al cuerpo, un hombre con abrigo militar, cuaderno en mano, y el silencio del bosque, el olor húmedo de la nieve derretida, y ante él una joven de 20 años con fracturas que aplastaron su caja torácica como si una presión inmensa la hubiera comprimido desde ambos lados. No había heridas defensivas, no había cuchilladas, no había balas, solo impacto. En los informes también apareció otro detalle inquietante. En algunas prendas se detectaron niveles de radiación superiores al fondo natural. No explosivos, no letales, pero sí inusuales. Dos de los excursionistas habían trabajado previamente en instalaciones relacionadas con materiales radiactivos en Sverdlovsk. ¿Coincidencia? ¿Contaminación previa? ¿O algo más en aquellas montañas remotas? Algunos cuerpos presentaban tonalidades anaranjadas o marrones en la piel, descritas por testigos como extrañas. El cabello parecía blanqueado en ciertos casos. El frío extremo y la descomposición pueden alterar colores, sí, pero cuando los rumores empiezan, cada detalle se convierte en chispa. En el campamento base, los rescatistas susurraban. Soldados evitaban especular en voz alta. La montaña seguía allí, impasible, como si nada hubiese ocurrido. Y mientras los cadáveres eran trasladados a Ivdel para autopsia, otra pregunta comenzó a crecer entre líneas oficiales y comentarios en voz baja. Si no hubo pelea, si no hubo ataque humano, ¿qué fuerza los comprimió así en el fondo de una quebrada? La respuesta oficial hablaría de una fuerza natural irresistible. Pero esa frase no explica por qué 9 jóvenes experimentados abandonaron abrigo, botas y seguridad en mitad de la noche, ni por qué algunos parecían huir y otros resistir. Ivdel, marzo de 1959. Un edificio administrativo gris, calefacción irregular, ventanas empañadas por el contraste entre el frío exterior y el aire cargado de tabaco. En una sala iluminada por lámparas amarillentas, los cuerpos fueron examinados uno por uno. El fiscal a cargo, Lev Ivanov, hombre metódico, rostro anguloso, voz baja. No era un sensacionalista, era un funcionario del Estado soviético acostumbrado a escribir conclusiones sobrias. Pero incluso la sobriedad tiene límites cuando las costillas parecen aplastadas desde dentro. Los informes forenses detallaron hipotermia como causa de muerte en los primeros 5 hallados. Para los 4 de la quebrada,
Las conclusiones hablaban de lesiones incompatibles con la vida, producidas por una fuerza significativa, sin señales claras de intervención humana. Sin huellas de armas. Ivanov interrogó a rescatistas, revisó diarios, examinó fotografías recuperadas de las cámaras. En una de las últimas imágenes, el grupo instala la tienda en la ladera. La pendiente es evidente. La nieve parece compacta, pero el viento la ha acumulado en placas inestables. ¿Eligieron mal el lugar? Fue un error de cálculo en la pendiente. Algunos testigos, incluidos grupos de excursionistas en áreas cercanas, mencionaron haber visto luces anaranjadas en el cielo durante aquellas noches de febrero. Esferas que flotaban, desplazándose silenciosas sobre el horizonte ártico. Luces. En plena Guerra Fría, en una región donde el ejército realizaba pruebas de misiles y maniobras aéreas, las luces no eran imposibles, pero tampoco eran fáciles de admitir. La investigación oficial se cerró en mayo de 1959. El documento final afirmaba que los excursionistas murieron debido a una fuerza natural irresistible, sin especificar cuál. El caso fue archivado. Durante décadas, los expedientes permanecieron restringidos. Escucha esa frase otra vez. Fuerza natural irresistible. No dice avalancha, no dice viento, no dice ataque. Es una fórmula que explica sin explicar. Con el tiempo, la historia comenzó a filtrarse fuera de los archivos. En los años 60 y 70, entre círculos de montañistas soviéticos, el nombre Dyatlov se pronunciaba con respeto y con inquietud. En Sverdlovsk, los pasillos del Instituto Politécnico guardaban fotografías del grupo. Jóvenes sonrientes, bufandas gruesas, miradas directas. En el bosque Mansi la montaña ya tenía fama antes de 1959. Yolatsiajl se traduce como montaña muerta o montaña de la muerte. Algunos relatos locales hablaban de cazadores que evitaban ciertas laderas por el viento traicionero que puede arrancar equilibrio y orientación en minutos. Pero, ¿fue solo el viento? En los años posteriores surgieron hipótesis como brotes de hierba en primavera, avalancha, ataque de prisioneros fugados de campos cercanos, ensayos militares secretos, armas experimentales, infrasonidos generados por el viento sobre la topografía, capaces de inducir pánico irracional. Imagina el sonido de una frecuencia que no escuchas, pero que tu cuerpo sí percibe. Vibraciones que alteran el ritmo cardíaco, que despiertan ansiedad sin causa visible. ¿Cortarías la tienda para escapar de algo que no ves, pero sientes? Décadas más tarde, Lev Ivanov confesó en una entrevista que creía que algo más allá de la comprensión humana estuvo implicado. No habló de monstruos, habló de fenómenos inexplicables. Mientras tanto, el paso entre las montañas recibió un nuevo nombre: Paso Dyatlov, un homenaje y una advertencia. Pero en 1959, mientras los ataúdes descendían hacia Sverdlovsk y las familias enfrentaban preguntas sin respuestas claras, una cosa seguía sin encajar. Si fue una avalancha, ¿por qué la tienda permaneció parcialmente en pie? Si fue un ataque, ¿por qué no hubo señales de lucha externa? Imagina la ladera otra vez. No la mires como una postal blanca e inmóvil. Obsérvala como un sistema tenso, cargado. La pendiente donde montaron la tienda ronda los 20 a 30 grados. No es un muro vertical, pero tampoco es una planicie segura. El viento del norte sopla constante, acumulando nieve en capas compactadas una sobre otra, formando lo que los expertos llaman una losa. Una losa es traicionera, parece firme, caminas sobre ella y no cede, pero debajo puede haber una capa más débil, cristalina, que funciona como rodamiento invisible. Basta una vibración, un corte en la superficie, un peso mal distribuido y el bloque entero se desliza. En 1959 nadie habló con precisión de avalancha de losa.
El término se popularizó mucho después, pero imagina esta escena. Dentro de la tienda, 9 cuerpos acomodados en fila, el calor humano derritiendo ligeramente la base, debilitando la cohesión de la nieve bajo la lona. Afuera, el viento sigue acumulando masa sobre la pendiente superior. Escucha un sonido sordo, no un estruendo cinematográfico, no una avalancha que arrasa bosques. Piensa en algo más contenido, un bloque pesado que se desplaza unos metros presionando la tienda contra el suelo. No la entierra por completo, la comprime. Si esa masa impacta lateralmente, puede romper costillas sin dejar marcas externas dramáticas. Puede aplastar un tórax como si una prensa hidráulica lo cerrara. ¿Te suena familiar? En 2020 y 2021, investigaciones rusas reabrieron el caso. Equipos del Comité de Investigación examinaron nuevamente la topografía, simularon condiciones meteorológicas y concluyeron que una avalancha de losa pequeña pero densa pudo obligarlos a cortar la tienda para escapar rápidamente. No podían usar la entrada si estaba bloqueada por nieve compacta. Cortar desde dentro no sería irracional, sería urgente. Imagina el caos controlado. Rápido, salgan. El cuchillo de Dyatlov atravesando la tela, el aire helado entrando como un golpe. Pero si fue así, ¿por qué no regresaron cuando la amenaza inmediata pasó? Porque una vez fuera, desorientados en plena tormenta nocturna, con viento cruzado y visibilidad reducida, la prioridad pudo cambiar. Alcanzar el bosque, buscar refugio, encender fuego. Desde el cedro, la tienda sería apenas una silueta oscura contra la pendiente blanca. A 1,5 kilómetros, en la oscuridad, esa distancia se siente infinita. Sin botas, con calcetines húmedos, el frío no espera. A 30 de gresión, la piel expuesta pierde sensibilidad en minutos. La hipotermia no llega como un villano ruidoso, se infiltra, confunde. Hace que el pensamiento se vuelva espeso. Algunos intentan volver. Dyatlov, Zinaida, Slobodin avanzan cuesta arriba. Caen uno a uno. Los 4 restantes buscan algo más sólido. Cavan en la nieve de la quebrada, intentando crear un refugio improvisado. El techo de nieve se vuelve pesado, inestable. Si colapsa sobre ellos, el impacto puede ser brutal. Como un techo que cae desde varios metros. Eso explicaría las fracturas internas sin heridas abiertas significativas. Pero escúchame bien, una avalancha de losa pequeña no suele dejar la pendiente limpia, y los rescatistas no describieron un campo evidente de escombros masivos alrededor de la tienda. Entonces, ¿fue una combinación? Una losa que se desplazó parcialmente, seguida por colapso en la quebrada. La ciencia moderna ha modelado el terreno con simulaciones por computadora. Algunas muestran que el ángulo y la acumulación de viento podían generar exactamente ese tipo de deslizamiento retardado, pero la ciencia no estaba allí esa noche, no sintió el viento en la cara, no escuchó el crujido bajo la luna. Y hay algo más: las luces en el cielo, la radiación en la ropa, los testimonios de esferas anaranjadas flotando sobre los Urales. Si todo fue nieve y presión, ¿por qué esos detalles persisten como brasas que se niegan a apagarse? La Guerra Fría no se libraba solo en discursos, se libraba en cielos remotos, en campos de pruebas, en trayectorias invisibles que cruzaban la noche sin dejar firma pública. Desde el norte de los Urales hasta zonas como el cosmódromo de Baikonur, mucho más al sur, pero parte del mismo impulso tecnológico soviético, el cielo era territorio estratégico. Cohetes experimentales, pruebas balísticas, detonaciones a gran altitud. La información viajaba en sobres sellados. Los errores no se discutían. Ahora regresa conmigo a esa noche del 1 al 2 de febrero. Algunos grupos de excursionistas y habitantes de regiones cercanas reportaron luces anaranjadas desplazándose en el horizonte, esferas brillantes que parecían flotar antes de desvanecerse. No hay grabaciones, solo testimonios escritos semanas después.
¿Podría tratarse de pruebas militares? ¿Un misil fuera de curso? ¿Una explosión aérea que generó onda expansiva? Una detonación a distancia puede producir una onda de presión capaz de causar lesiones internas sin dejar quemaduras visibles. Pero en el paso Dyatlov no se registraron cráteres, ni árboles arrasados, ni fragmentos metálicos recuperados oficialmente. Sin embargo, la región de Ivdel no era ajena a instalaciones penitenciarias y movimientos militares. En los mapas soviéticos, muchas áreas aparecían sin detalles públicos. El silencio era política de Estado. La radiación detectada en algunas prendas, particularmente en ropa perteneciente a Zolotaryov y Dubinina, alimentó especulaciones. No niveles letales, pero sí superiores al fondo habitual. 2 miembros del grupo habían trabajado en entornos donde se manipulaban materiales radiactivos. La contaminación pudo haber sido previa, pero imagina por un momento que no lo fuera. Imagina una prueba fallida. Imagina fragmentos invisibles cayendo sobre la nieve. Imagina un grupo expuesto sin saberlo. ¿Cortarías la tienda si escucharas un estruendo lejano? Si vieras un resplandor que tiñe la ladera de naranja durante segundos? Hay otra teoría que camina por un sendero diferente, infrasonido. El viento sobre ciertas formaciones puede generar vibraciones de baja frecuencia, inaudibles para el oído humano, pero capaces de provocar ansiedad intensa, náuseas, pánico súbito. Algunos científicos han sugerido que la topografía del Yolat Siagel pudo actuar como generador natural de ese fenómeno. No verías nada, no olerías nada, pero tu pecho se apretaría, tu pulso se aceleraría, tu mente gritaría, «Sal de aquí». ¿Es suficiente para abandonar botas y abrigo? Los diarios del grupo no mencionan miedo previo. Las fotografías muestran confianza, sonrisas y incluso humor ante el clima adverso. No hay indicios de paranoia, y sin embargo algo los impulsó a actuar con urgencia. En los años posteriores surgieron teorías más audaces: enfrentamiento con prisioneros fugados de los campos cercanos, ataque de un animal grande. El folclore llegó a mencionar al Yeti, incluso intervención extraterrestre alimentada por las luces en el cielo y la piel con tonalidades extrañas. Pero detente. El bosque no mostró huellas adicionales. No hubo rastros de terceros en la escena inicial. Las huellas descendiendo desde la tienda correspondían al grupo. 9, nadie más. Y aún así, el expediente fue archivado con rapidez. Las familias recibieron respuestas técnicas, no explicaciones emocionales. En Sverdlovsk, los funerales se realizaron bajo un cielo gris de marzo, los ataúdes cerrados. Rostros pálidos en fotografías finales. Escucha el murmullo contenido de una madre que no entiende por qué su hija, experta esquiadora, terminó con el pecho aplastado en una quebrada. ¿Fue la montaña suficiente enemiga? ¿O hubo algo más? Algo que el Estado prefirió resumir en una frase ambigua. Las montañas no hablan, pero las historias sí. Durante los años 60 y 70, el nombre Paso Dyatlov comenzó a circular en voz baja entre montañistas soviéticos. No era un tema para periódicos nacionales, era un relato transmitido en refugios, en trenes nocturnos, en reuniones universitarias donde alguien bajaba la voz antes de pronunciarlo. ¿Conoces lo que pasó en el 59? En Sverdlovsk, los pasillos del Instituto Politécnico conservaron fotografías del grupo. Rostros jóvenes congelados en sonrisas de invierno. Igor con su mirada firme, Sinaida con su expresión vivaz, Lyudmila con el ceño decidido. La memoria no necesitaba propaganda, necesitaba preguntas. Con el tiempo, el lugar dejó de ser solo coordenadas geográficas en los Urales del norte. Se transformó en territorio simbólico, un punto donde la lógica parece resbalar como esquí sobre hielo.
El folclore mansi ya hablaba de esa montaña mucho antes de 1959. Historias de cazadores que evitaban ciertas laderas por los vientos traicioneros que pueden desorientar incluso a quienes conocen el terreno desde la infancia. Jolatsiaj, montaña muerta. No por cadáveres humanos modernos, sino por advertencias antiguas. Cuando el caso comenzó a filtrarse fuera de la Unión Soviética, décadas después, la imaginación global hizo lo que suele hacer, amplificó. Se habló del Yeti, de criaturas enormes que habitan regiones remotas. Se señaló una fotografía del grupo donde aparece una figura lejana entre árboles, una silueta borrosa que probablemente era uno de los excursionistas, y algunos la elevaron a prueba. ¿Escuchas cómo la mente rellena vacíos? También surgieron relatos sobre abducciones, luces que descienden sin ruido, radiación inexplicable. En foros y documentales, la piel anaranjada se convirtió en síntoma alienígena. La ausencia de lengua en mutilación ritual. Pero en paralelo, investigadores serios revisaban archivos, entrevistaban a sobrevivientes indirectos, reconstruían cronologías. En 1990, Lev Ivanov habló públicamente sobre el caso, mencionando aquellas luces en el cielo y sugiriendo que algo inusual ocurrió. Sus palabras no fueron técnicas, fueron humanas, y eso bastó para reavivar el misterio. Mientras tanto, excursionistas modernos comenzaron a visitar el paso Dyatlov como si fuera un santuario helado. Caminan con GPS, ropa térmica avanzada, radios satelitales. Se fotografían junto a una placa conmemorativa. El viento sigue soplando igual que en 1959. Imagina estar allí hoy. El paisaje no ha cambiado en esencia. La pendiente blanca, el bosque oscuro al fondo, el silencio que pesa. Cierras los ojos, intentas escuchar lo que ellos escucharon. ¿Fue un estruendo? ¿Un deslizamiento? ¿Un zumbido bajo que erizó la piel? La leyenda no se sostiene solo en lo inexplicable. Se sostiene en el contraste. Jóvenes preparados, experimentados, disciplinados, enfrentados a algo que desarticuló su estrategia en minutos. No eran novatos, no eran imprudentes, y sin embargo tomaron una decisión extrema. La historia mutó con cada década. En los años 2000, Internet convirtió el caso en fenómeno global. Documentales, libros, simulaciones digitales. Cada teoría encontraba su comunidad. Pero ninguna logró cerrar la herida del todo, porque hay una escena que sigue siendo el núcleo de todo. 9 personas dentro de una tienda. Una pendiente silenciosa. Un momento exacto en que alguien decide cortar la lona. ¿Qué ocurrió en esos segundos previos? ¿Qué mirada cruzó Dyatlov con los demás antes de hundir el cuchillo en la tela? Imagina el interior de la tienda. 9 cuerpos alineados, hombro con hombro, sobre esquís enterrados que sirven de base. La lona cruje con cada ráfaga, la lámpara ya está apagada. Solo queda la respiración compartida, espesa, húmeda, el olor a lana mojada, a cuero, a metal frío. Igor Dyatlov está despierto, no del todo. Ese estado intermedio donde el oído sigue atento aunque los ojos estén cerrados. Afuera, el viento cambia de tono. No es el silbido constante de horas anteriores. Es un golpe más grave, como si algo pesado se desplazara sobre la pendiente. Escucha. Un sonido sordo. Un desplazamiento breve. La nieve comprimiéndose. La tienda se hunde ligeramente por un costado, no colapsa, pero la lona se tensa de forma irregular. Alguien se incorpora. Sinaida pregunta algo en voz baja. Rustem palpa la tela desde dentro. La presión no es total, pero sí suficiente para inquietar. Si una losa de nieve comenzó a deslizarse lentamente desde arriba, pudo haber presionado lateralmente sin sepultar por completo la estructura. La pendiente del Jolatsiaj no es abrupta como un acantilado, pero bajo acumulación de viento puede comportarse como una trampa silenciosa. Ahora añade oscuridad absoluta. No hay luna clara. No hay referencias. Solo la ladera blanca que de noche
Se vuelve negra. Tenemos que salir. El cuchillo atraviesa la lona. No hay tiempo para reorganizar mochilas. La prioridad es abandonar un espacio que podría comprimirse más. En segundos, el aire helado entra como un golpe físico. La temperatura muerde la piel expuesta. Salen uno tras otro, algunos sin botas, otros sin abrigo completo. En la urgencia, la lógica se reduce a lo inmediato. Distancia. Descienden en fila hacia el bosque. No corren desordenados. Avanzan rápido pero coordinados. La nieve está firme en superficie. El viento borra detalles tras ellos. A mitad de camino quizá miran atrás. La tienda sigue visible como una sombra. No hay una avalancha masiva arrasando todo. Solo la incertidumbre de si la pendiente volverá a ceder. En el bosque, bajo el gran cedro, intentan recuperar control. Yuri y Yuri reúnen ramas. Trepan para romper otras más altas. Las manos se desgarran. El fuego nace débil. Las chispas apenas iluminan rostros tensos. Tenemos que volver por la ropa, pero el frío ya trabaja. A 30 la pérdida de calor es exponencial. La hipotermia comienza con temblores violentos, luego torpeza, luego decisiones erráticas. Dyatlov, Zinaida, Rustem emprenden el regreso. Quizá creen que la amenaza inicial fue puntual, que la tienda sigue allí, intacta. Avanzan cuesta arriba contra el viento que empuja como una pared invisible. En la quebrada, los 4 restantes buscan protección adicional. Cavan en la nieve para crear un refugio más profundo. La nieve acumulada forma un techo natural. Si ese techo cede por peso adicional o por vibración, puede caer como una losa compacta. No es una lluvia suave, es un bloque denso que impacta con violencia. Costillas que crujen, cráneo que golpea contra roca oculta bajo la nieve. La presión no deja cortes abiertos evidentes, pero aplasta desde dentro. Lyudmila respira con dificultad. Cada inhalación es un cuchillo interno. Solo Taryov intenta sostenerla. El arroyo, parcialmente cubierto, corre bajo el hielo. El agua erosiona tejidos con el tiempo. Mientras tanto, en la ladera, el viento continúa borrando rastros. No hay gritos que alguien pueda escuchar a kilómetros. No hay testigos directos. Solo decisiones tomadas en minutos que definieron el resto de la noche. Pero hay algo que sigue inquietando. Si fue un evento natural, ¿por qué algunos parecían tan dispersos? ¿Por qué la organización inicial se fragmentó así? Tal vez porque el frío no solo mata el cuerpo, desarma la estrategia, desordena la mente. O tal vez hubo un segundo factor que aún no hemos considerado. Hay una diferencia entre explicar un fenómeno y evitarlo. Puedes trazar diagramas de pendientes, calcular densidades de nieve, modelar velocidades de viento. Puedes simular una avalancha de losa en computadora y demostrar que la presión generada basta para fracturar costillas sin dejar heridas abiertas visibles. Pero dime algo. Si estuvieras dentro de esa tienda, en la oscuridad total, ¿cuánto tiempo tardarías en decidir que el riesgo es real? Segundos, no minutos. La mente humana, cuando detecta amenaza inminente, no convoca a un comité, actúa. Ahora escucha el viento otra vez. Imagina que no solo presiona la lona, sino que emite un tono grave, casi imperceptible. Algunos investigadores han sugerido que el fenómeno conocido como calle de vórtices de Karman pudo generarse en esa topografía específica. El viento fluyendo sobre la montaña produce oscilaciones que, en determinadas condiciones, generan infrasonido. El infrasonido no lo oyes, lo sientes: ansiedad súbita, opresión en el pecho, sensación de catástrofe inminente. No necesitas ver una avalancha para huir si tu sistema nervioso ya está en alerta máxima. ¿Fue eso lo que empujó la decisión? ¿Una combinación de presión física externa y desestabilización interna? Regresemos a los cuerpos en la quebrada. La distribución de la ropa sugiere cooperación. Algunos vestían prendas de otros.
Eso habla de organización incluso en condiciones extremas, no de histeria colectiva. La hipótesis moderna de 2020-2021 concluyó oficialmente que una avalancha fue el detonante principal, seguida de hipotermia. El caso, en términos administrativos, quedó resuelto, pero resuelto no significa cerrado en la memoria cultural, porque hay detalles que no encajan perfectamente en una narrativa lineal. Las luces observadas por testigos, la radiación superior al fondo normal en ciertas prendas, la rapidez con la que el expediente fue clasificado durante décadas. No son pruebas de algo extraordinario, son grietas en la superficie. Y las grietas alimentan la leyenda. Imagina ahora el amanecer del 2 de febrero de 1959. La tormenta amaina. El sol asoma débil sobre la ladera. La tienda, parcialmente cubierta, parece una cicatriz en la nieve. El bosque guarda silencio. Bajo el cedro, el fuego ya es ceniza. La montaña no celebra, no castiga, simplemente permanece. Años después, excursionistas se detienen en el mismo punto. Algunos guardan silencio, otros cuentan la historia como advertencia técnica. Otros más la narran como misterio cósmico. Pero el núcleo sigue siendo humano. 9 jóvenes preparados, una decisión tomada en segundos, una noche que transformó una coordenada geográfica en símbolo. ¿Necesitamos una criatura para explicar el miedo? ¿Necesitamos conspiraciones para aceptar que la naturaleza puede ser suficiente? O tal vez el verdadero enigma no es que ocurrió físicamente, sino que sintieron exactamente en ese instante en que la seguridad se convirtió en amenaza. Vuelve conmigo a la ladera. No hay rescatistas, no hay informes, no hay teorías. Solo la noche del 1 al 2 de febrero de 1959. El viento golpea la pendiente del Yolat Siajl, como si quisiera arrancar la montaña pieza por pieza. Dentro de la tienda, 9 respiraciones sincronizadas, un crujido sordo, una presión inesperada, un instante en que la confianza en el entorno se quiebra. Igor Dyatlov toma el cuchillo. No lo hace con pánico ciego, lo hace con decisión. Esa diferencia importa. Un líder no necesita certeza absoluta para actuar, necesita evaluar riesgo en segundos. Si la pendiente cede más, la tienda puede convertirse en trampa. Si esperan, pueden quedar comprimidos bajo toneladas de nieve. La tela se abre, el aire entra como un animal salvaje. Descienden hacia el bosque, el orden se mantiene al principio, el plan, aunque improvisado, existe. Refugio temporal, fuego, regreso por equipo, pero el frío no negocia. En el cedro, las ramas crujen al romperse. El fuego ilumina rostros tensos. Los dedos pierden sensibilidad. Las decisiones comienzan a fragmentarse bajo la hipotermia. Dyatlov y otros intentan regresar cuesta arriba. Caen. El cuerpo, cuando alcanza cierto umbral térmico, simplemente se apaga. En la quebrada, el intento de construir un refugio bajo la nieve puede haber sido técnicamente correcto hasta que el peso acumulado cedió. Un colapso breve, brutal. Presión suficiente para fracturar, no para desgarrar. El arroyo oculto bajo el hielo sigue fluyendo, paciente, erosionando tejidos con el tiempo. Amanece. La montaña no conserva memoria visible de la noche. El viento alisa la pendiente. La tienda permanece como testigo mudo. Meses después, los informes escribirán frases cuidadosas. Años después, las teorías crecerán como sombras alargadas. Décadas más tarde, simulaciones por computadora recrearán pendientes, densidades, fuerzas. Y aún así, hay algo que ningún modelo reproduce del todo. El momento exacto en que un grupo experimentado decide abandonar su último refugio. Ese instante no se mide en grados ni en newtons. Se mide en percepción, en instinto, en la fracción de segundo donde el entorno deja de sentirse estable. El paso Dyatlov no es solo una historia de muerte en la nieve. Es una frontera entre lo que creemos controlar y lo que realmente controlamos. Hoy, cuando el viento atraviesa esa ladera,
no lleva voces, lleva preguntas. ¿Fue suficiente la montaña? ¿Fue una cadena de errores mínimos amplificados por condiciones extremas? ¿Hubo un factor adicional que nunca terminó de revelarse? Tal vez la respuesta más inquietante sea esta, que no hubo monstruo, ni conspiración, ni fenómeno sobrenatural, que la naturaleza, combinada con decisiones humanas tomadas bajo presión extrema, bastó. Pero cuando mires una pendiente nevada y escuches un crujido bajo tus pies, recordarás esta historia: 9 siluetas descendiendo hacia el bosque, una tienda abierta desde dentro, y una montaña que hasta hoy sigue blanca y en silencio.